Recuerden que estamos en vivo para Santa Fe, para Paraná, para la región, las 23:19 para ser exactos, en Santa Fe. Lo propuesto en el bloque anterior, lo que anunciábamos, el gobierno de Santa Fe envió ayer un proyecto para gravar algunas actividades económicas en el territorio santafesino y en otros casos para aumentar la alícuota de ciertas actividades también. El detalle fino, la data fina de la mano de Federico Gianre. ¿Cómo anda, Fede? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches para todos. Esto entró ayer en horas del mediodía a la legislatura de la provincia por la Cámara de Senadores. Quedó bien guardadito porque la orden era que la primera información la difundiera el gobierno provincial, es decir, el Poder Ejecutivo Provincial a través de su Secretaría de Comunicación, con lo cual recién hoy a la mañana pudimos acceder, hoy por la tarde pudimos acceder al mensaje completo que tiene. Algunas cosas obviamente totalmente coincidentes con la información que difundió ayer el gobierno de la provincia y otras que no. Aparecieron algunas chapitas, aparecieron algunos detalles que después vamos a dar cuenta. Vamos a ver a través de una serie de placas qué es lo que propone centralmente el gobierno de la provincia. Ahí estamos viendo en primer término lo que más le puede llegar a interesar a los televidentes. ¿Por qué? Porque viven aquí en nuestra ciudad, porque viven en la ciudad de Esperanza, porque viven en ciudades grandes y tiene que ver con el impuesto inmobiliario urbano. Lo que dice el gobierno provincial es que la gran mayoría de las partidas, el 47% de los inmuebles, van a haber incrementado el impuesto en solo 20 pesos anuales. Si hoy pagan 48 pesos, van a estar pagando 68 pesos, así lo dice el gobierno provincial, en lo que son el 47% de las partidas. El resto de las partidas, el 33% de las viviendas va a pagar entre el 60 y el 85% más. Aquí empieza este esquema de progresión del que tanto hablaron muchos funcionarios, el ministro de Economía, el propio gobernador, de manera que, por ejemplo, un caso excepcional, las propiedades que valen más de 1,5 millones de pesos, sí, que están sobre todo en los barrios exclusivos de Santa Fe y de Rosario, sí, hoy pagan 5.290 pesos anuales por inmobiliario. Van a pasar a pagar 11.640 pesos, más o menos. Si usted tiene una propiedad valuada en ese valor, tendrán que evaluar si es un poco más, un poco menos, pero la proporción se traslada de esta manera. Ya las partidas cuyos inmuebles superen los 2 millones de pesos, estamos hablando de una cuestión muy excepcional. Imagínense, solo el 10% de las partidas que emite el gobierno provincial va a pasar a pagar hasta un 120% más de incremento, ¿no? Con lo cual, este es el esquema de progresión que plasmaron en lo que es el impuesto inmobiliario urbano. En cuanto al inmobiliario rural, se evaluaron muchísimos más criterios que tuvieron que ver sobre todo con la zona donde está radicada el campo, la zona donde está radicada la tierra, porque esto implica mayor o menor productividad. Se cansaron de decir, no es lo mismo un campo en Gregoria Pérez de Denis, allí en el extremo noroeste de la provincia, que en las inmediaciones de la ciudad de San Jorge, o que en el sur provincial, o que en el departamento de San Cristóbal. Son todas situaciones diferentes. Pero lo que sí, aquellos productores que tengan menos de 50 hectáreas, se le va a estar aumentando la partida en menos del 50%. Ya para los que tengan entre 51 hectáreas y 600 hectáreas, se implementan incrementos que van de entre el 100 y el 300%. Los que superen las 600 hectáreas, siempre hablando en promedio y teniendo en cuenta los criterios que mencioné antes, van a estar pagando 450% de aumentos. Digo, hay que tener 600 hectáreas aquí en esta zona, hay que tener 600 hectáreas en el sur, no tanto en el norte, es mucho más habitual, mucho más fácil. Lo mismo que con 1.800 hectáreas, que estaría aumentando este impuesto en un 600%. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que te decía en la siguiente placa, en cuanto a cómo varía de acuerdo a la zona. En la zona centro-norte de la provincia, es decir, de aquí para el norte, más de 12.500 hectáreas y hasta 37.500 va a estar aumentando entre un 400 y en un 500%. Pero en la zona sur, más de 600 hectáreas, comparen, ¿no? 600 hectáreas estamos hablando en el sur y 12.500 hasta 37.000 en el norte, van a estar pagando un rango similar entre el 450% y el 600%. Fíjense la diferencia, ¿no? Entre 600 y entre 1.800 hectáreas
Este es el aumento para el sur, para el centro y el sur de la provincia, y entre 12.500 y 37.500, más o menos el mismo rango, 400 y 500%. Esa es la diferencia que se estableció de acuerdo a lo que se puede estimar como avalúo fiscal y también como productividad de la tierra. En la siguiente placa lo que vamos a ver ahora es cómo se comporta la propuesta en cuanto a los ingresos brutos. El decreto 200, famoso decreto 200, que entró en vigencia a partir del 1 de febrero de este año y que establecía que las empresas que facturaran más de 30 millones de pesos por año iban a tener alícuotas especiales. Así se le da fuerza de ley a este decreto, se incluye en el mensaje, entonces van a tener que pagar 3,8 de ingresos brutos quienes facturen entre 30 y 40 millones de pesos por año y 4,2% para quienes facturen más de 40 millones de pesos anuales. Repetimos el dato que ya dijimos en este programa. Haciendo una comparación interanual, febrero de 2011 con febrero de 2012, por aplicar este esquema la provincia recaudó 100 millones de pesos más en conceptos de ingresos brutos, un aumento exponencial, un aumento que realmente da cuenta que es un esquema que le rinde al momento de tributar a la provincia y que si bien tuvo algunos reclamos judiciales, lo que en algunas consultas que hacíamos lo que nos decían es: la diferencia no es tanto, hay mucha gente, la gran mayoría de los contribuyentes que manejan estos volúmenes en realidad tienen más ganas de no tener problemas con el fisco, claro, que de ponerse a litigar por estas sumas, ¿no? Siguiente placa, vamos a ver ahora cómo se comportan los ingresos brutos en el caso de la construcción. Va a depender de dónde esté radicada la empresa. Que debuta este impuesto, Fede, ¿no? Exactamente. Hasta ahora estamos hablando de cuestiones inéditas en algunos casos. Por ejemplo, el criterio de progresividad del impuesto inmobiliario es una cuestión nueva, y también el hecho de gravar la construcción en algunos casos, ya vamos a ver por qué, también es nueva. Las empresas que estén radicadas en Santa Fe van a tener un 2,5% por cada operación que realicen, ¿no? Y las que estén fuera de la provincia un 3,5%. Pero atención, va a ser solo para las empresas que facturen más de 1,5 millones de pesos anuales, con lo cual está estimando el gobierno que se trata de 300 empresas las que facturan este volumen anual y que van a tener que pagar este impuesto. El resto, las que facturen menos, no se les va a gravar absolutamente nada en ingresos brutos. Los contadores van a afinar el lápiz, me parece, en estos casos, ¿no? Exactamente, porque hay un límite muy rígido ahí para una cuestión que cambia directamente de tener que empezar a pagar a no pagar nada, ¿no? Claro. Siguiente placa. Ahora vamos a ver también otro impuesto que debuta, y nos referimos a los impuestos sobre las embarcaciones deportivas o de recreación. Muchas embarcaciones en toda la parte de nuestra provincia que vive de cara al río Paraná y a sus afluentes, que vive de cara al agua, a los espejos de agua. Por eso el 1,6% anual va a ser para las embarcaciones que valen entre 20 y 40 mil pesos, y el 2,75% anual de manera progresiva y gradual a partir de los 40 mil pesos van a estar empezando a pagar las empresas. Aparte de esto, nada que ver con esto, van a quedar eximidos de impuestos para el transporte público de pasajeros, que actualmente se está pagando el 1,5% por la venta de cada pasaje. Ahora, discúlpame, una breve interrupción. Para la familia náutica, ¿no? Que se verá grabado a partir de los montos que mencionabas, 1,6 anual, sí, para aquellos casos que entre 20.000, para aquellos bienes que valgan entre 20.000 y 40.000 pesos. Ahora, también el ejemplo vale para las casas, ¿no? Para las propiedades. Está el avalúo fiscal y el valor real de mercado. Exactamente. Sí. ¿Cómo se va a contemplar esta situación? Porque hay casas tremendas que tal vez el precio de mercado valen 2 millones de pesos, o 1,5 millones, o 500.000, pero el punto es que, poniendo como ejemplo la casa de 500.000, el avalúo fiscal indica que vale 30.000. Y te agrego algo, no está el peor problema en el caso de los inmuebles. El peor problema está en el caso de los campos, en el valor de la tierra, claro, en ese sentido que los valores no se actualizan desde 1974. ¿Y cómo va a operar eso? El gobierno encaró una serie de tareas para tratar de actualizarlo ya cuando tocó el impuesto inmobiliario en la modificación anterior tributaria. Es una lucha casi de guerrilla, diría yo, porque en cada operación tiene que estar persiguiendo, viendo que el monto se aproxime, aunque sea, y es una cuestión que
se tiene que articular con la Cámara de Corredores Inmobiliarios, que hace poco que existe en la provincia, y es una pelea que está dando el gobierno provincial, pero que no la encara con una estrategia de ataque masivo, sino que está buscando distintos frentes más pequeños para de a poco tratar de que eso se emparente, como vos decís, que está tan desfasado, ¿no? Yo creo que hay mucho margen para la gambeta. Hay mucho margen para gambetear el monto que donde se va a imponer un gravamen, ¿no? La alícuota. Por eso es tan difícil atacarlo. Claro, por eso es tan difícil, tanto para las casas, en este caso para no sé cuánto representa, por ejemplo, aplicar un impuesto sobre las lanchas, sobre los veleros, sobre los yates, pero hay mucho margen, ¿no? para gambetear, ¿no? Acá yo creo que es más difícil, no debe haber muchas embarcaciones que tengan estos valores y muy especificados los lugares donde se venden, claro, quién las vende, qué marca tienen. Se pueden consultar valores desde muchos lugares y es más difícil que establecer el valor de una casa, me parece, ¿no? Vamos a ver si es que queda una placa más. Sinceramente no lo recuerdo, dirá el director que se terminaron las placas. Bien. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es un trámite legislativo que algunos estiman que va a durar no menos de un mes. Entre que comiencen a negociar, hay que decir, en la Cámara de Senadores esto se ha consensuado muchísimo más que en la Cámara de Diputados, casi que se acordó la letra fina, diríamos, de todo este proyecto con la mayoría de los senadores, sobre todo justicialistas. Y habrá que ver en este sentido cómo se comportan los diputados en cuanto a las intenciones de reformar o reformular algo de todo lo que vimos o no. ¿Cuál es la sorpresita que trae este mensaje? Porque hasta aquí hablamos de sectores nuevos que van a comenzar a ser grabados con ingresos brutos, que se actualiza la alícuota o se aumenta la alícuota para grandes contribuyentes, pero hay que decir que hay muchos otros sectores a los que se les cobra ingresos brutos con una alícuota estándar del 3,5 que van a empezar a tener nuevas alícuotas que van desde el 4,5 hasta el 6. Son aumentos considerables en algunos casos y en algunas cuestiones puntuales que tienen que ver, como por ejemplo a un 4,5 va a subir todo lo que es el comercio al por mayor y al por menor y distribución de cigarrillos, por dar un ejemplo, de locación de personal también. Al 6% van a subir todo lo que sea contratación de seguros, seguros de vida, seguros de riesgo en el trabajo, todo tipo de póliza de seguros también va a tener esta alícuota, y así una serie de telefonía fija, la telefonía móvil, las comisiones por publicidad, todo los tipos de comisiones y corretajes con lo que tiene que ver con la actividad cerealera, no el acopio se salvó en este caso, pero todo lo que tiene que ver con el corretaje, la consignación, todo esto fue tocado, y fueron tocados también muchos sectores que sería difícil enumerarlos a todos, pero que implica de alguna manera incrementar la carga impositiva sobre sectores que en realidad no les sobra nada. Más populares que económicamente, con capacidad económica, digamos. Porque una situación inmejorable, digamos, a partir de la aplicación de un sentido común, inmejorable como tienen muchas empresas, incluso multinacionales, radicadas en el cordón industrial, en zona sur de Rosario, con puertos privados, con buena estructura, que no van a tener esos beneficios en otras provincias. Por ejemplo, en Córdoba no lo van a tener ese beneficio, en Santiago del Estero tampoco, por lo cual pienso, no hay un temor inmediato de fuga, ¿no?, de esas empresas privadas muy grandes radicadas en el cordón industrial de zona sur, por lo cual no veo cuál sería el miedo, el temor de empezar a grabar esta actividad, económicamente tan poderosa, con un nivel de facturación grandísimo, si uno los calcula incluso hasta por día, y que en principio los primeros días de marzo se había empezado a hablar que iban a ser alcanzadas, estas alrededor de 40 empresas en zona sur, y que también hicieron la gambeta, por lo menos en este proyecto. Y muchas veces en el lobby, en las negociaciones, acá se consensuó con el justicialismo principalmente. También. No hay que dejar de mencionarlo. Sí. Voy a mencionarte brevemente para darte más favor. Especificaciones. Al 4,5% se van a ir, por ejemplo, la comercialización de billetes de lotería, pro, de quiniela, juegos de azar, la comercialización también al por mayor y al por menor de tabaco, como te dije, el comercio al por menor de artículos de fotografía,
el comercio por menor de joyas, alhajas, fantasía, billutería, guardería y amarre de lanchas, institutos de estética, higiene corporal que están tan de moda también, la locación de personal, te decía, al 5% las aseguradoras de riesgo de trabajo, compañías de seguro de vida también, la telefonía fija y el servicio de internet también se va a ir al 5% en los ingresos brutos. Esto hay que decir, es lo que le cobran a la empresa que presta el servicio en concepto de impuesto. Claro. Hay que ver cómo y si lo traslada o no la empresa al consumidor. Lo va a trasladar, las empresas, digamos, no son sociedades de beneficencia, ¿no? 6%, por ejemplo, la telefonía celular móvil, también que corresponde a una resolución determinada de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, y estos son algunos de los sectores. Esta es la chapa, esto es lo que el gobierno, también hay que decir, no lo difundió ayer, no se dio a conocer por ninguno de los funcionarios, pero que vino solapadamente adentro del mismo mensaje y que también va a tener que ser discutido por senadores y diputados en el próximo mes y medio. 1.000 millones de pesos que cree el gobierno que va a recaudar a partir de esta reforma tributaria. Sí, están hablando... Casi la mitad van las arcas de la provincia, un poco más de la mitad de estos 1.000 millones, 650 millones aproximadamente, estima el gobierno, municipios y comunas. ¿Algo más, Fede, para agregar? No, como te decía, lo que nos dicen es que un mes y medio, no menos de eso, va a llevar el trámite legislativo de todo esto, entre que se consensúe y se negocie entre todos los sectores, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. La data fina del proyecto que envió ayer el Poder Ejecutivo a la legislatura, de la mano de Federico Gianre. Vamos a una nueva pausa en Zona Crítica.